En este ejercicio igual vamos a trabajarlo como una diferencia de áreas. Aquí tenemos un cuarto de círculo. Aquí tenemos la fórmula para calcular su centro de gravedad. Observen que hay un eje de simetría. Entonces el centro de gravedad se va a ubicar justo sobre este eje. Por consiguiente, no necesitamos calcular las dos coordenadas, ya que van a ser iguales. Solamente hay que calcular una. ¿Sí? Claramente se ve pues que esta figura es simétrica con respecto a ese eje. Por lo tanto, su centro de gravedad, repito, estaría sobre esa recta. Y como esa recta, en esa recta el X y el Y son iguales, solamente bastaría hallar uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al cuadrado, esto acuérdense es el área. Y a esto vamos a restarle el sector. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos un cuadrado. Su centro va a estar en R medios, ¿verdad? Y acá, el centro de gravedad va a estar en esta línea. Y sus coordenadas van a ser 4R sobre 3pi. Ya, esto es R. ¿De acuerdo? Con respecto al área, esta área 1 es R cuadrado. Y esta área 2 es un cuarto de circunferencia. Pi por R cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro X raya sería el X1, que es R medios, por su respectiva área, menos el X2, que es 4R entre 3pi, por su respectiva área. Un cuarto de pi por R cuadrado. Todo eso sobre la diferencia de áreas, que sería pi cuartos por R cuadrado. ¿De acuerdo? Nos dan el valor de R por si acaso, es 9 raíz de 2. Entonces, aquí por ejemplo podemos cancelar 4 y puedo cancelar pi y factorizar R. Entonces me va a quedar R cuadrado por R medios o R cubo, podemos sacar como factor. Para ponerlo bien, sería R cubo. Acá me queda 1 medio menos 1 tercio, ¿no? Y aquí abajo, factorizando el R cuadrado, me queda 4 menos pi sobre 4. ¿Ya? Cancelamos R cuadrado, solamente me queda una R. Y esto quedaría del siguiente modo, sería 9 raíz de 2, eso es el valor de R, y me piden aproximar pi como 22 séptimos. Entonces arriba me va a quedar 1 sexto, y abajo me queda 4 menos 22 séptimos sobre 4, ¿no? Aquí por ejemplo puedo sacar tercia, bueno, esto ya es aritmética. Tercia 3, 2, entonces va a ser 3 raíz de 2 sobre 2 sobre, aquí me va a quedar 28, y aquí arriba sería 7 por 4, 28, menos 22, me va a quedar 6. Esto simplificando queda 7 raíz de 2, ¿ya? Ahora el problema me pide encontrar la distancia que existe entre el origen de coordenadas y el centro de gravedad de la placa mostrada. Como el X es 9 raíz de 2, entonces más o menos el centro de gravedad va a estar aquí. Y me piden hallar esta distancia, ¿sí? Hemos descubierto que el centro de gravedad tiene coordenadas 7 raíz de 2 y 7 raíz de 2 porque está en el eje de simetría. Por lo tanto, esta distancia sería 7 raíz de 2 por raíz de 2, o sea, 14.
Respecto a esta figura, solamente basta darse cuenta que en esta posición el centro de gravedad pasa por debajo de la barra. En todas las demás, por ejemplo, aquí esta cantidad de cuerpo está encima de la barra, aquí todo el cuerpo está encima de la barra y aquí también. Entonces en esos tres casos el centro de gravedad tendría que pasar por encima de la barra. En cambio, en la posición B, el centro de gravedad está debajo, ya que esto tiene forma cóncava y le costará menos esfuerzo levantar todo su peso. Por consiguiente, su altura va a ser mayor que en los otros tres casos. Entonces, su respuesta sería la B. En este ejercicio usamos el hecho de que el centro de masa del objeto reemplaza a todo el sistema que conforma dicho objeto. En este caso, se nos muestra la primera situación en donde la piedra viaja entera, viaja entera y logra llegar hasta 100 metros. En el segundo caso, el recorrido es similar, solo que aquí se fragmenta, ¿no? Una que tiene una masa de 1 kilo y la otra que tiene masa 2 kilos. La de 1 kilo dice que logra llegar hasta 180 metros, 80 más que la anterior. Y la otra me piden calcular a qué distancia aterriza. Entonces puedo plantear lo siguiente. Bueno, esta masa de 3 kilos, la que está aquí, ¿sí? La posición del centro de gravedad sería esta. Aquí estaría la masa de 3 kilogramos cuando cayó, ¿de acuerdo? Cuando cayó, la masa de 1 kilo quedó aquí. Y la masa que me están, o la posición de la masa que me están pidiendo quedó en este lado. Entonces podría plantear lo siguiente. El X del centro de gravedad, que sería 100, sería igual a la masa de 2 kilos, por ejemplo, por su posición, más la masa de 1 kilo por su posición. Todo eso entre la suma de masas. En este caso sería la masa de 2 kilos con la masa de 1 kilo. Aquí están los 3 kilos. ¿De acuerdo? Resolviendo, 300 es igual a 2x más 180, de donde esto vale 120. X vale entonces 60 metros. Esa sería la respuesta al ejercicio. Para este caso tenemos que para un solo ladrillo, a lo mucho este puede sobresalir la mitad. Aquí está a punto de volcar, aquí está la fuerza de gravedad y a lo mucho esto puede ser la mitad, ¿no? Si fuera cualquier otro punto, entonces por ejemplo si está por acá, la fuerza de gravedad siempre va a estar en la mitad y este ladrillo volcaría. O sea, lo mucho para que no vuelque, para cuando tengo solamente un ladrillo, estaría a la mitad. Para los dos ladrillos, la situación más o menos sería la siguiente. A ver, por aquí tengo el primero, ¿no? Y por aquí, más o menos estaría el segundo. Como esto está a punto de volcar, aquí estaría la reacción. Y por acá tendríamos las fuerzas de gravedad respectivas, ¿no? A ver, esta iría justo aquí a la mitad. Sería un 10m, por ejemplo. Y por aquí estaría la otra mitad, ¿no? Del primer ladrillo. Lo que queremos determinar es esta distancia X. Como sabemos que este punto es el centro de gravedad del primer ladrillo, entonces esta otra distancia sería L medios menos X. Entonces nuestra ecuación quedaría así. Aplicando la segunda condición de equilibrio con respecto a este punto O, tendríamos que 10m por X es igual a 10m también por L medios menos X. Simplificando los 10m, tenemos que X vale L cuartos. ¿De acuerdo? La distancia pedida
esto da esta. Como x vale L cuartos, entonces L medios menos x sería L medios menos L cuartos. Y esto es igual a L cuartos. Entonces aquí tenemos que esto vale L cuartos y este otro pedazo, como aquí está el centro de gravedad, vale de L medios. La suma, 3L cuartos. Esta sería la respuesta. En general, esta deducción que hemos hecho nos puede servir cuando tengamos varios ladrillos. Por ejemplo, si yo tengo 3 ladrillos, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser L medios, esto es la mitad de la mitad, L cuartos, y esto sería L octavos. Entonces todo lo que puede salirse sería esta suma. Si se dan cuenta, tiene esta forma, ¿no? Esto viene a ser el número de ladrillos, ¿no? Yo puedo concluir que para n ladrillos, lo máximo que se puede salir sería esta suma. L sobre 2 al cuadrado, L sobre 2 a la n. Y aquí puedo aplicar una suma geométrica para encontrar una fórmula mucho más compacta. Aquí nosotros sabemos que el centro de gravedad de un triángulo está a la tercera parte de la altura, ¿no? O sea que el centro de gravedad de este triángulo está a una altura de h tercios, ¿verdad? Bien, entonces nuestro y raya, porque estamos hablando de altura, sería la masa m mayúscula con su respectivo y, h tercios, más la masa minúscula con su respectivo y, que sería h. Todo eso sobre suma de masas, ¿no? Como m vale 300, esto se va a cancelar y me va a quedar nada más 100. Como esta m vale 100, pues acá tenemos 200h sobre la suma de masas, 300 más 100, 400, ¿no? Simplificando, entonces el y raya sería h cuartos, y esa sería la respuesta. Aquí hay varias formas de dividir esta figura, que vendría a ser el ejercicio 40. Por ejemplo, podríamos trazar una línea aquí y podemos trazar otra aquí abajo, ¿no? Paralela a la primera, de tal forma que la gráfica quede dividida en 3 ondas. ¿De acuerdo? El centro de gravedad, como arriba tenemos un rectángulo, va a estar a la mitad de 0,6, justamente aquí. Entonces, este centro de gravedad va a tener coordenadas 0,3. Aquí esto va a valer 0,2, ¿verdad? Y acá también 0,2. Como todo vale 2 metros, menos este 0,2, esto me queda entonces 1,8. Vamos a ponerlo aquí más grandecito. El centro entonces de coordenadas sería 0,3 y 1,8. ¿Ya? Podemos ir, igual que antes, juntándole en una tablita. En este caso va a haber 3 regiones, así que el valor de I va a ser 3. XY para las abscisas, Y sub I para las ordenadas, y A sub I para nuestras áreas. ¿De acuerdo? En el primer punto entonces, X1 va a valer 0,3 y Y1 va a valer 1,8. El área tenemos que multiplicar 0,6 por 0,4. Esto me da 0,24. ¿De acuerdo? A ver, de forma similar procedemos para la segunda región. Su centro de gravedad estaría más o menos aquí. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tendría? A ver, esto vale 0,3, ¿verdad? La mitad sería 0,15. Con respecto a la altura, a ver, vamos borrando esto. Esta altura sería los 2 metros menos los 0,4 menos 0,4 de acá, o sea, 0,8. Le restamos de 2 y esto queda 1,2. La mitad sería 0,6. Pero
No se olviden que el sistema de referencia debe ser el mismo. O sea, 0,6 vale esto. ¿Ya? Pero como el sistema de referencia es a partir de este 0, entonces habría que sumarle el 0,4. Es decir, aquí sería 1. Por consiguiente, completamos nuestra tabla. 0,15 para este. Aquí sería 1. Y nuestro rectángulo, su área sería 1,2 por 0,3. ¿Cuánto queda esto? 0,36. ¿De acuerdo? Finalmente, en el pequeño, en este de aquí, tenemos que las coordenadas del centro de gravedad serían la mitad de esto. O sea, 0,55. La mitad de 1,1, ¿verdad? La altura, esto es fácil, 0,2. Entonces completamos nuestra tabla. El x3 sería 0,55. Ya, el x2 sería el y3, perdón, sería 0,2. Y nuestra área sería el producto de 1,1 por 0,4. Y esto da 0,44. ¿De acuerdo? Entonces nuestro x raya, vamos a hacerlo usando la de área, ¿ya? Habría que multiplicar 0,3 por su respectiva área, luego el siguiente 0,15 por su respectiva área, y finalmente 0,55 por su respectiva área. Y dividirlo entre la suma de áreas. Eso lo podemos hacer de frente con una calculadora, ¿verdad? A ver, ponemos acá el signo de división, 0,3 por 0,24, más, todas están sumando, 0,15 por 0,36 más 0,55 por 0,44. Y a eso vamos a dividirlo entre las áreas. 0,24 más 0,36 más 0,44. Esto me da un resultado de 23 sobre 65. Estas serían mis coordenadas de X. Para Y es algo similar. Solo hay que cambiar ahora las columnas correspondientes a las abscisas, hay que cambiarlas por las ordenadas. O sea que aquí en vez de 0,3 sería 1,8. En vez de 0,15 iría 1. ¿Sí? 1. Y en vez de 0,55 iría 0,2. Abajo no cambia y esto caerá 11 sobre 13. ¿No? Y eso serían las coordenadas del centro de gravedad. Para este ejercicio vamos a usar el teorema 1 de Pappus-Goulding, porque me están pidiendo hallar el área de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, recordando un poco, aquí necesitamos la longitud de la línea que genera el área. Necesitamos ubicar el centro de gravedad y luego la distancia de ese centro de gravedad hacia el eje de giro. ¿De acuerdo? En nuestro caso, como la línea, ustedes ven acá, cierra un rectángulo, entonces su centro de gravedad va a estar en su centro geométrico. Con respecto a las magnitudes, por ejemplo, NS, aquí está NS, valdría 2, ¿sí? PS valdría 3, ¿de acuerdo? Y PQ valdría 2. Entonces el centro de gravedad estaría aquí. Esta distancia sería 1/2, ¿no? Y la distancia B de la que va el teorema sería toda esta de acá. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la longitud L de la curva sería toda esta línea, todo este contorno, es decir, estamos hablando del perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si lo notamos con las letras que aparecen en el teorema,
Este sería A y este sería B, ¿no? L sería el perímetro, 2 más 3 más 2 más 3, ¿de acuerdo? La línea verde que he pintado ahí, o sea que L vale 10, ¿verdad? Por consiguiente, la superficie, el área de superficie sería 2pi por la distancia B. La distancia B vale 1 medio más 2, o sea 5 medios, por L, que vale 10. Entonces, esto valdría 50pi unidades lineales.